Sean todos muy bienvenidos a esta nueva video presentación. Mi nombre es Boris Albert Palma Díaz, psicopedagogo. En esta oportunidad profundizaremos un tanto en los antecedentes históricos de la educación especial en Chile. Antes de dar inicio al contenido formal de esta presentación, quiero compartir con ustedes lo que es un ejercicio de atención que favorece nuestra atención para así estar preparados cognitivamente, más preparados cognitivamente para presentarnos, acceder al contenido. Bien, te invito a que mires el gráfico y digas el color que se presenta, no la palabra, el color. Para ello te daré 1 minuto y medio. Desde ahora, ya. Muy bien. Espero que este ejercicio sencillo, breve, te haya ayudado para enfocar tu atención. Continuamos. Vamos a presentar esta línea del tiempo que va desde el año 1852 hasta el año 2015, que se extiende entonces desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Los colores verdes contienen los años. Los cuadros de texto contienen los acontecimientos, los hechos o hitos más relevantes de ese año relacionados a la educación especial. Y los globos de diálogo, que en esta presentación hay dos, nos entregan alguna información relevante. Pues bien, comencemos. En el año 1852 se crea en Santiago de Chile la primera escuela para niños sordos. Es la primera de Santiago, es la primera en Chile y además es también la primera en Latinoamérica. En esta institución, en esta escuela pionera, se enseñaba a leer, a escribir y también se daban pautas de carácter religioso y de carácter moral. En el año 1900 se agrega a esta misma escuela la sección de niños ciegos. Por lo tanto, tengamos grabada en nuestra mente esta época, este año, finales del siglo XIX, en el año 1852. Es con la creación e implementación de esta escuela para niños sordos que se inicia la historia de la educación especial en nuestro país. Pasemos ahora al siglo XX y nos trasladamos hacia el año 1927. Desde 1927 hasta el año 1960 se crean escuelas especiales y se realizan una gran cantidad de estudios experimentales sobre la educación especial. Por ejemplo, en el año 1928 se crea la primera escuela especial para niños con deficiencia mental. En la década del año 1950 se inicia la política para el incremento de la cobertura de la atención. Fijémonos ahora en este detalle. Desde el año 1852 y hasta el año 1940, si observamos la medianía del diagrama de la línea del tiempo, la intervención se centraba exclusivamente en la atención médica. Por lo tanto, todos los niños, todos los sujetos, especialmente los niños, que presentaban algún tipo de discapacidad o algún tipo de deficiencia eran intervenidos en el contexto médico.
No se les entregaba una atención psicológica o psicopedagógica, no se les entregaba una atención en el ámbito educativo. Esto se extendió desde 1852 hasta el año 1940 aproximadamente. Sin embargo, como vemos en los paréntesis de color azul, desde el año 1940 hasta el año 1960 surgen experiencias de atención educativa. Por lo tanto, el tratamiento ya no era simplemente el médico, sino que se empieza a integrar a este tratamiento la perspectiva, el aporte de ciencias como la psicología y la pedagogía. Por lo tanto, el tratamiento ahora era un tanto más educativo. La modalidad de atención era segregada. Era segregada. A un lado teníamos la educación seglar, la educación común, la educación regular, como se llamaba, y al lado de esta, pero muy distanciada, estaba la educación especial, naciendo en pañales. Por lo tanto, podemos llamar a este periodo el periodo número 1, el periodo de desarrollo y de las principales o de los principales aportes en educación especial, aportes teóricos y aportes experimentales. Por ejemplo, de personajes tan importantes como Ricardo Lea, Juan Sandoval y Leopoldo Donnebaum. Estos aportes se hicieron en este periodo experimental, donde estábamos empezando a mirar a la educación especial desde el área de la psicología, desde el área de la cognición, desde el conocimiento, más que desde el área médica. Pasamos ahora al año 1964 e iniciamos aquí en este año el segundo periodo, al que llamaremos periodo de consolidación y de las grandes realizaciones científicas. Es en este periodo, desde el año 1964 al año 1980, donde surgen las primeras carreras en el área de educación especial y también los primeros grupos formales de investigación. Es de esta forma como en el año 1964 la Universidad de Chile crea el Centro de Formación de Especialistas en Deficiencia Mental. Notemos aquí la nomenclatura, los conceptos, los términos que se usan para referirnos a los sujetos con ahora discapacidad intelectual. A través de la historia se le llamó de muchas maneras: retrasados, enfermos, deficientes, cosa que con el transcurso de los años cambió. En el año 1965, el presidente Frei Montalva designa una comisión para estudiar y proponer soluciones al problema de la deficiencia mental. Ahora nos saltamos al año 1970 y hasta el año 1980. Veamos qué sucede en esta década, en estos 10 años. Al iniciar esta década, o sea, en 1970, se crea el Departamento de Educación Especial a nivel ministerial. Por lo tanto, ya dentro del Ministerio de Educación de Chile existe un departamento específico para tratar la cuestión, la problemática de la educación especial a nivel nacional. 6 años después, en el año 1976, se aprueban los primeros planes y programas de estudio. Planes y programas de estudio que estaban orientados y eran específicos para cada discapacidad, para cada problemática. En el año 1980 se forman y aparecen los grupos diferenciales, una manera de afrontar el conflicto de la educación especial o el fenómeno, el desafío de la educación especial dentro de las escuelas. Por lo tanto, aquí en este primer esquema tenemos los dos primeros periodos: periodo de desarrollo y las principales aportaciones experimentales en educación especial, y luego el desarrollo en que la educación especial se consolida en nuestro país y empiezan ya a aparecer
estas carreras específicas para educación especial. Anterior a esto, a los profesores en su formación profesional, en su malla curricular se integraban algunos ramos, asignaturas o cátedras que le daban algunas nociones sobre el tratamiento o la intervención con alumnos con estas características especiales en cuanto a la educación. Por lo tanto, quedémonos con este año, el inicio 1852, la creación de la primera escuela para niños sordos en Chile y en Latinoamérica. Esto da el pie inicial para comenzar con la historia de la educación especial en nuestro país. Pasamos ahora al año 1983. Vinculación de la escuela especial con los diferentes niveles o modalidades, sin incorporar a los estudiantes con discapacidad intelectual. Por lo tanto, se acerca a esta escuela especial que estaba separada, que estaba segregada, aislada de la educación regular, se acerca, se aproxima y se vincula a la educación especial sin tener en cuenta, eso sí, todavía los estudiantes con discapacidad intelectual. Ya en el año 1989 se forman equipos para formular los nuevos planes y programas de estudio, que aún lamentablemente tenían un enfoque en el déficit del sujeto y estaban totalmente descontextualizados al currículum común de la educación regular. En el año 1990, año de reforma educacional, se presenta esta reforma promoviendo la integración escolar. Fue en esta década del 90 en que empieza a utilizarse con mayor fuerza y cotidianidad el concepto de integración escolar, un concepto que es consecuencia de un concepto mucho más mayor, que es el concepto de normalización. Luego, ya en el siglo XXI, ya en el año 2020 estamos hablando del concepto de inclusión. Estos conceptos, normalización, integración e inclusión, lo vamos a trabajar de forma más profunda y específica en otra video presentación. Es en el año 1990, volvemos a la línea del tiempo, en que aparece el decreto, se manifiesta el decreto 490, que establece las normas para implementar los famosos proyectos de integración escolar, conocidos como PIE, que actualmente, al día de hoy, se conocen como programas de integración escolar. Mantienen la sigla PIE, solamente que se reemplazó la palabra proyecto por la palabra programa. En el año 1994 se promulga la Ley sobre la plena integración social de las personas con discapacidad, la Ley 19.284. Se impulsa la incorporación de estudiantes con discapacidad intelectual a las escuelas básicas y liceos de Chile. En el año 1998, hito importante, aparece el decreto número 1, que reglamenta el capítulo 2 de la ley anterior, la ley 19.284, de la plena integración social de las personas con discapacidad. Un decreto muy importante que también vamos a revisar con más profundidad en otra presentación dedicada específicamente a las leyes y decretos que norman, dan la estructura legal a la actuación y las prácticas de los especialistas en educación especial en nuestro país. Aquí estamos en presencia del tercer periodo, desde 1990 hasta 1998, periodo que podríamos llamar el periodo de las reformas y la aparición del concepto de integración, que es consecuencia o producto de este otro concepto mucho mayor de normalización. Continuamos avanzando. Ya en el siglo XXI, en el año 2005, se publica la Política Nacional de Educación Especial, cuyo objetivo era hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no discriminación de las personas que presentan necesidades educativas especiales, garantizando de esta manera su pleno acceso, su plena integración
y su pleno progreso en el sistema educativo, aún utilizando el concepto de integración. En el año 2006, decreto 1398, que establece los procedimientos para otorgar licencia de enseñanza básica y certificado de competencias a los alumnos y alumnas con discapacidad de las escuelas especiales y establecimientos con integración escolar. Opción 3 y 4 del artículo número 12 del Decreto Supremo número 1 de 1998. En el año 2008 se promulga el Decreto 201 para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Un año después, año 2009, hito importante, y en el contexto de la nueva Ley General de Educación que reemplazó a la Ley Orgánica de Educación, todo esto producto de la explosión o la reforma que de alguna u otra forma se inició con esta chispa el 2006 con la revolución pingüina en nuestro país. En el contexto de esta Ley General de Educación se promulga el decreto número 170, el cual fija las normas para la evaluación psicopedagógica y también presenta a los profesionales idóneos para diagnosticar e intervenir cada discapacidad, cada trastorno, cada dificultad en el ámbito educativo. Presenta también una definición clara y contundente de qué es lo que son las necesidades educativas especiales, las transitorias y las de carácter permanente. Año muy importante 2009. Pasamos ahora al año 2011. Se promulga el Decreto Supremo número 332, que determina las edades mínimas para el ingreso a la educación especial o diferencial, modalidad de adultos y de adecuaciones de aceleración curricular. Pasamos ahora 4 años después, al año 2015. Dos sucesos importantes en el año 2015, dos hitos importantísimos. ¿Cómo es el decreto exento número 83? Este decreto 83 aprueba los criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y de educación básica. Integración escolar de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Es en este documento, es en este decreto donde aparece ya el estudio y la comprensión de el diseño universal para el aprendizaje, el famosísimo DUA, que implica presentar, ejecutar e implicar la información de distintas formas, de distintas maneras, valorando la diversidad y las necesidades características de cada estudiante dentro del aula. Este decreto 83, sumado al decreto número 170, tiene que ser parte de la Biblia del educador diferencial, parte de la Biblia del psicopedagogo, parte de los textos sagrados de los especialistas que intervienen o se mueven, tienen su práctica dentro de la educación especial en nuestro país, en Chile. Pero además en el año 2015 también se manifiesta la ley número 20.845, la Ley de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado. Hablamos aquí de inclusión escolar porque años atrás había aparecido, se había discutido y se promulgó la Ley de Inclusión Integral Social, que abarcaba todos los ámbitos del sistema chileno, el ámbito laboral, los transportes, todos los ámbitos. Por ejemplo, en los transportes, gracias a esta ley se tuvo que incorporar un espacio especial o asientos especiales para personas con discapacidad, espacios que vemos hasta el día de hoy en la mayoría de los transportes. Se tuvieron que adecuar el ancho de las puertas de las viviendas, por ejemplo, para que pudieran ingresar sillas de ruedas, y una serie de otras medidas que afectaron a todos los ámbitos, sectores del país. Sin embargo, esta ley del año 2015
de inclusión era específica para la inclusión en el ámbito escolar. De esta forma llegamos a el fin de esta línea de el tiempo que se extiende desde 1852 con la creación de la primera escuela para sordos en Chile y en Latinoamérica, hasta la aparición de esta ley de inclusión escolar, el año 2015. Han pasado desde el año 2015 al año 2020 5 años. Han surgido nuevas cuestiones en el tratamiento de la educación especial, en la comprensión de la educación especial. Le invito a que no se quede con estas fechas porque hay otros hitos, probablemente muchos más hitos en alguno de estos años y también hitos en otros años. Todo eso usted lo puede encontrar en la literatura formal del Ministerio de Educación de Chile y también en estudios que aparecen dentro de la comunidad científica. Muy bien, es de esta forma como he deseado presentarles lo que es esta línea del tiempo con este ejercicio de atención, pero no quiero finalizar con esta video presentación sin cerrar con este otro ejercicio que es para favorecer la retención. ¿Cuánto usted ha retenido de lo que he presentado? ¿Cuánto ha logrado comprender? Vamos a la retención. La primera parte de este ejercicio yo le presento 4 hitos en el recuadro de márgenes azules. Al lado aparece un recuadro de márgenes rojos donde usted debe incorporar el año en que apareció ese hito, en que sucedió aquello. Por ejemplo, hito número 1, creación de la primera escuela para niños sordos. Usted coloca el año que corresponde en el cuadro rojo. Año 1852. Y así sigue usted completando el año que le corresponde a cada hito. En la segunda parte giramos, rotamos o invertimos la aplicación. Le presento 4 años y usted al lado debe incorporar el hecho. Por ejemplo, 1965. Y usted anota o incorpora el hecho relevante de aquel año. Le invito a que pueda desarrollar este ejercicio para comprobar sus conocimientos luego que termine esta presentación. Es de esta forma como ya deseo finalizar este aporte para sus estudios. Les animo a que puedan seguir incorporando información acerca de los antecedentes históricos de la educación especial en Chile. Todo profesional de la educación especial debe conocer el contexto histórico, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido desarrollando la educación especial en nuestro país. Un punto importante para comprender dónde estamos actualmente y cómo hemos llegado aquí actualmente, qué pasos hemos dado para estar aquí. Pues bien, me despido, mi nombre es Boris Albert Palma Díaz y nos reencontramos prontamente en otra video presentación.